Hola, soy la profe Mili, bienvenidos a esta clase de conciencia ambiental. Hoy vamos a hablar de un tema que nos involucra a todos, porque el cuidado del planeta no es solo responsabilidad de unos pocos, sino de cada persona que habita en él. En este video vamos a descubrir qué es la conciencia ambiental, por qué es tan importante en nuestra vida diaria y cómo nuestras acciones, aunque parezcan pequeñas, pueden afectar de manera positiva o negativa al medio ambiente. También veremos algunos de los problemas que hoy enfrenta nuestro planeta, como la contaminación, el desperdicio de recursos, el daño a la naturaleza y las consecuencias que todo esto trae para los seres vivos y para nuestro futuro. Empecemos hablando de qué es la contaminación ambiental. Es uno de los problemas más graves que enfrenta nuestro planeta en la actualidad. Se produce cuando el aire, el agua o el suelo se llenan de sustancias dañinas que alteran el equilibrio natural y ponen en riesgo la vida de todos los seres vivos. Muchas veces la contaminación es causada por las actividades humanas, por ejemplo, el arrojo de basuras en las calles, cuando los desechos llegan a los ríos y mares, cuando el humo de los carros y las fábricas contamina el aire, o cuando se utilizan productos químicos sin control. Aunque a veces no lo notemos de inmediato, la contaminación afecta profundamente nuestro entorno. El aire contaminado puede perjudicar la salud de las personas, el agua sucia puede enfermar las comunidades enteras y los suelos contaminados dejan de ser fértiles y dañan la vida de las plantas y animales. Además, la contaminación no solo perjudica a la naturaleza, sino a nosotros mismos. Cada vez que destruimos el ambiente, también estamos afectando nuestra calidad de vida y el futuro de las próximas generaciones. La contaminación no aparece de la noche a la mañana. Detrás de este problema existen muchas acciones humanas que la provocan cada día. Ahora veamos cuáles son algunas de sus principales causas. Empecemos con la contaminación del aire. El aire es esencial para la vida, lo respiramos en todo momento y aunque no siempre lo vemos, su calidad influye directamente en nuestra salud y en la salud del planeta. La contaminación del aire ocurre cuando la atmósfera se llena de humo, gases tóxicos, polvos y otras sustancias dañinas producidas en gran parte por las actividades humanas. Entre las causas más comunes están el humo de los vehículos, las fábricas, la quema de basura, los incendios y algunos combustibles contaminantes. Y este problema es mucho más grave de lo que parece. Según la Organización Mundial de la Salud, más del 99% de la población mundial respira aire que supera los niveles recomendados de calidad y la contaminación del aire asociada con 6.7 millones de muertes prematuras cada año. Esto significa que casi todo el planeta está expuesto a un aire que puede enfermar. La contaminación del aire puede causar problemas respiratorios, dañar los pulmones, empeorar las enfermedades del corazón y afectar especialmente a los niños, los adultos mayores, las personas más vulnerables. La OMS también advierte que el aire contaminado es uno de los mayores riesgos ambientales para la salud humana. Lo más preocupante es que muchas veces no somos conscientes del daño porque el aire no se ve sucio a simple vista, pero aunque no lo notemos, sus efectos están presentes en nuestro cuerpo, en el clima y en los ecosistemas. Cada vez que contaminamos el aire, afectamos algo que todos compartimos. Respirar debe ser un acto natural y seguro, no un riesgo para la salud. Hablemos ahora de la contaminación del agua. Esta contaminación ocurre cuando ríos, mares, lagos y quebradas reciben basura, químicos, aguas residuales, aceites y otros desechos que alteran su pureza natural. Como resultado, el agua deja de ser segura para los animales, para las plantas y también para los seres humanos. Y es que este problema es realmente alarmante. A nivel mundial, el 42% de las aguas residuales domésticas no se trata de forma segura antes de ser descargada al ambiente. Esto significa que enormes cantidades de agua contaminada terminan llegando a ríos, lagos, suelos y ecosistemas naturales. Además, al menos 1.7 millones de personas en el mundo usan agua para beber que está contaminada con materia fecal. Muchas veces esta contaminación es causada por actividades humanas como botar basura en la calle, permitir que los desechos lleguen a las fuentes hídricas, usar productos contaminantes sin control o desperdiciar agua sin valorar lo importante que es. Las consecuencias son muy graves, los animales acuáticos pueden morir,
los ecosistemas se debilitan y muchas comunidades pueden quedarse sin agua limpia y aumentan las enfermedades. Por eso cuidar el agua es una responsabilidad de todos, no contaminarla, no desperdiciarla y aprender a valorarla es una forma de proteger la vida misma. La tierra que pisamos también sufre las consecuencias de la contaminación. Hablemos ahora de la contaminación del suelo. El suelo es mucho más que polvo o tierra, es una parte fundamental de la naturaleza porque en él crecen las plantas, se producen alimentos y viven muchos organismos que ayudan a mantener. Aunque muchas veces no se nota a simple vista, este problema es muy grave. La FAO y el PNUMA advierten que la contaminación del suelo es una amenaza importante para la salud, los ecosistemas, la seguridad alimentaria y el agua limpia. Además, la degradación de la tierra ya afecta a alrededor de 3.2 mil millones de personas en el mundo, lo que muestra la enorme magnitud del daño que estamos causando sobre los suelos. Cuando el suelo se contamina, pierde fertilidad, deja de producir adecuadamente, afecta el crecimiento de las plantas y pone en peligro a muchos animales. Pero además esa contaminación puede llegar a los alimentos que consumimos y el agua subterránea, creando riesgos para la salud humana. La FAO también señala que este problema golpea con más fuerza a las poblaciones más vulnerables, especialmente a niños y mujeres, en el equilibrio del planeta. La contaminación del suelo ocurre cuando se arrojan en él residuos plásticos, químicos, pesticidas, metales pesados y otros desechos que alteran su composición natural. Esto puede suceder por la mala disposición de la basura, por actividades industriales o por el uso excesivo de productos tóxicos en la agricultura o por derrames de contaminantes. La tierra nos sostiene, nos alimenta y nos da vida, pero si seguimos contaminándola también estaremos destruyendo una parte esencial de nuestro propio hogar. Hablemos ahora de la deforestación. Esta es la pérdida de bosques y selvas por causa de la tala, las quemas, la expansión de la agricultura, la ganadería, la minería y otras actividades humanas. Cuando desaparecen los árboles no solo cambia el paisaje, también se rompe el equilibrio de la naturaleza. Y este problema sigue siendo enorme, aunque el ritmo mundial ha bajado en comparación con las décadas anteriores. La FAO informó que entre el 2015 y el 2025, el mundo siguió perdiendo cerca de 10.9 millones de hectáreas de bosque por año. Además, desde 1990 se han perdido alrededor de 420 millones de hectáreas de bosques en el planeta. Lo más preocupante es que muchas veces la deforestación ocurre por intereses económicos inmediatos sin pensar en el daño a largo plazo. Se cortan árboles en pocos días, pero recuperar un bosque puede tardar décadas o incluso siglos. Por eso cuando un bosque cae no solo se pierde un grupo de árboles, se pierde sombra, se pierde vida, se pierde equilibrio y se pierde parte del futuro de la Tierra. Por otro lado, la contaminación por plástico se ha convertido en una de las amenazas más visibles y peligrosas para el planeta. Aunque el plástico puede ser útil en muchos aspectos de la vida diaria, el problema comienza cuando se usa de forma excesiva y luego se desecha sin responsabilidad. Botellas, bolsas, empaques, pitillos y muchos otros objetos plásticos terminan en calles, ríos, mares y suelos donde pueden permanecer décadas o incluso siglos sin desaparecer por completo. El PNUMA advierte que los plásticos pueden tardar cientos de años en degradarse y en vertederos algunos pueden tardar hasta 1000 años. Además, en el agua muchas veces no desaparecen realmente, sino que se fragmentan en partículas cada vez más pequeñas llamadas microplásticos que siguen contaminando el ambiente. Y la magnitud del problema es alarmante porque según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, cada año entre 19 y 23 millones de toneladas de residuos plásticos llegan a los ecosistemas acuáticos, contaminando ríos, lagos y mares. Además, diario se vierte al agua un equivalente a 2.000 camiones de basura llenos de plástico. Y esto implica algo muy grave. El problema no termina cuando botamos un plástico, en realidad allí apenas comienza. Porque mientras pasa el tiempo, ese material sigue afectando ecosistemas, dañando la vida marina y ensuciando fuentes de agua, entrando en la cadena alimentaria en forma de microplásticos. Esto tiene consecuencias muy graves. Muchos animales marinos y terrestres confunden el plástico con alimento y quedan atrapados en él o sufren heridas que les impiden sobrevivir. Y como gran parte de este plástico es de un solo uso, se utiliza por unos minutos, pero deja una huella contaminante durante muchísimos años. Usemos el plástico solo por un momento.
También existe la contaminación auditiva. Esta ocurre cuando en el ambiente hay ruidos excesivos y constantes que afectan la tranquilidad, la salud y la calidad de vida de las personas. Aunque muchas veces no se ve como otras formas de contaminación, el ruido también deteriora el bienestar humano y altera el entorno. Este problema es muy común en las ciudades donde el ruido puede venir del tráfico, las motocicletas, los aviones, las fábricas, las construcciones y la música a volúmenes muy altos. Y aunque también muchas personas se acostumbran a vivir así, esto no significa que sea normal ni saludable. La Organización Mundial de la Salud advierte que el exceso de ruido está relacionado con alteraciones del sueño, estrés, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, tinnitus, dificultades de concentración y problemas de aprendizaje. Y las cifras muestran que no se trata de un problema menor. La Agencia Europea del Medio Ambiente informó que en el 2025 más de 110 millones de personas en Europa, es decir, una de cada 5, expuestas a niveles dañinos de ruido y de transporte. Además, si se usan los niveles más estrictos recomendados por la OMS, la cifra sufre a más del 30% de la población europea, es decir, casi 1 de cada 3 personas. A veces pensamos que el ruido solo molesta, pero en realidad también puede dañar el cuerpo, la mente y la paz de las personas. Esta es una de las contaminaciones que más me impacta. Es la contaminación por consumismo. Ocurre cuando compramos más de lo que necesitamos y convertimos el consumo en un hábito sin reflexión. Muchas veces adquirimos ropa, accesorios, envíos, empaques y productos de uso rápido que duran muy poco en nuestras manos, pero que dejan una huella ambiental muy larga en el planeta. Uno de los ejemplos más claros está en la industria de la moda. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, cada año se generan 92 millones de toneladas de residuos textiles en el mundo. Eso equivale a que cada segundo un camión de basura lleno de ropa sea quemado o enviado a vertederos. Muchas prendas se fabrican para durar poco o para seguir modas pasajeras y al final terminan acumuladas en basureros, enterradas o quemadas. De hecho, un informe de la ONU sobre moda y tierra señala que el 87% de la fibra usada para fabricar ropa termina en rellenos sanitarios o incineradas. Un caso impactante de esta realidad es el de los llamados desiertos de ropa en el desierto de Atacama en Chile. La ONU reporta que hay unas 30.000 toneladas de residuos textiles que cubren cerca de 30 hectáreas, generando contaminación y riesgo para las comunidades cercanas. Y el problema no es solo la ropa, el consumo sin control también aumenta con la cantidad de cajitas, bolsas, plásticos, envolturas, paqueticos, desechables que acompañan cada compra. Cuando compramos por impulso y desechamos sin pensar, no solo llenamos la casa de objetos innecesarios, sino que también llenamos las calles, ríos y ecosistemas de residuos que el planeta tarda muchísimo en absorber. A veces creemos que contaminar es solo botar basura, pero también contaminamos cuando compramos sin necesidad, cuando usamos por poco tiempo y cuando desechamos sin pensar. Consumir con conciencia también es una forma de cuidar el planeta. Después de conocer tantas formas de contaminación, surge una pregunta muy importante. ¿Qué podemos hacer para disminuir este problema? Aunque los daños al planeta son grandes, también existen acciones sencillas que cuando se practican con constancia pueden generar un cambio verdadero. Una de las más conocidas y efectivas es la regla de las 3 R's: reducir, reutilizar y reciclar. Empecemos con reducir. Esto significa consumir menos y evitar aquello que no necesitamos. Por ejemplo, comprar solo lo necesario, usar menos plásticos, evitar productos con demasiado empaque, ahorrar agua y energía y pensar antes de adquirir algo nuevo. La segunda es reutilizar. Esto significa volver a usar un objeto en lugar de tirarlo de inmediato. Muchas cosas que a veces consideramos basura todavía pueden tener utilidad. Una botella puede convertirse en madera, una caja puede servir para guardar objetos, una bolsa puede usarse varias veces y una prenda de ropa puede repararse, transformarse o cambiarse. Y la tercera es reciclar. Reciclar consiste en separar y aprovechar materiales como papel, cartón, vidrio, plástico y metal para que puedan ser transformados y convertidos en nuevos productos. Pero para que el reciclaje funcione es muy importante que las personas clasifiquen bien los residuos y aprendan a desecharlos de manera correcta.
Ahora, separar la basura correctamente es una de las acciones más sencillas y más importantes para cuidar el medio ambiente. Si mezclamos todos los residuos en una sola bolsa, muchos materiales que podrían aprovecharse terminan contaminados y se convierten en basura. En Colombia, el Código Nacional de Colores para separar residuos en la frente usa blanco o azul, negro y verde. En la bolsa o recipiente blanco o azul deben ir residuos aprovechables, es decir, los que puedan reciclarse. Aquí se depositan materiales como plástico, papel, cartón, vidrio y metales, siempre que estén vacíos, secos y de posible limpios. Separados bien, permiten que puedan reincorporarse a nuevos procesos y no terminen en rellenos sanitarios. En la bolsa o recipiente verde van los residuos orgánicos aprovechables como restos de comida, cáscaras de frutas, verduras, residuos de poda y otros desechos naturales que se pueden convertir en abono o compost. La Guía Nacional aclara que esta separación debe hacerse cuando exista ruta de recolección y tratamiento para ese tipo de residuos en el mundo. En la bolsa o recipiente negro deben ir los residuos no aprovechables, es decir, aquellos que ya no pueden reciclarse o reutilizarse, por ejemplo, papel higiénico, servilletas usadas, residuos sucios y contaminados, empaques con grasa y otros desechos ordinarios. Estos residuos, al no poder recuperarse, deben manejarse aparte para no dañar los materiales reciclables. También es muy importante recordar que hay residuos especiales que no deben ir en ninguna de estas tres bolsas, como pilas, bombillos, medicamentos vencidos, aparatos electrónicos o residuos peligrosos. Estos deben llevarse a puntos especiales de recolección porque requieren un manejo diferente y seguro. También existen pequeñas acciones diarias que cuando se convierten en hábito pueden tener un impacto muy importante. Por ejemplo, cerrar la llave del agua mientras nos enjabonamos las manos, nos cepillamos los dientes o lavamos los platos es una forma sencilla de evitar el desperdicio de un recurso tan valioso. Otra acción muy importante es apagar las luces que no estemos usando. También podemos ayudar cuando evitamos botar basura en la calle, cuando usamos menos plástico, cuando reutilizamos objetos, cuando cuidamos las plantas y cuando enseñamos a otros a respetar la naturaleza. Recordemos también que hoy en día hay muchos medios de transporte que funcionan con combustibles que contaminan el aire y aumentan los gases que afectan la contaminación. Entonces una buena alternativa para ayudar al medio ambiente es caminar, cuando las distancias son cortas, también usar la bicicleta. De esa manera no solo ayudamos a reducir la contaminación, sino que también ayudamos a reducir el ruido, el tráfico y hacemos ejercicio. Y cuando sí es necesario usar vehículo, también podemos hacerlo de manera más responsable, por ejemplo, compartiendo el transporte, evitando recorridos innecesarios o manteniendo el vehículo en buen estado mecánico. Lo importante es comprender que movilizarnos también es una decisión ambiental. Sembrar árboles es una de las acciones más hermosas y valiosas que podemos hacer para el planeta. Los árboles no solo embellecen el paisaje, sino que también cumplen funciones esenciales para la vida. Ellos producen oxígeno, ayudan a limpiar el aire, brindan sombra, regulan temperatura, protegen el suelo y sirven de hogar para muchas especies de animales. Además, sus raíces ayudan a conservar la humedad de la tierra y a prevenir la erosión. En un mundo donde muchos bosques están siendo destruidos y donde la contaminación sigue creciendo, sembrar árboles se convierte en un acto de esperanza y de responsabilidad. Y aunque solo un árbol parezca pequeño frente a tantos problemas, su valor es enorme porque cada árbol cuenta. Otra herramienta muy buena que nos puede ayudar son los programas de educación ambiental en la comunidad. Estos buscan enseñar a niños, jóvenes y adultos cómo proteger la naturaleza, cómo manejar mejor los residuos, cómo ahorrar agua y energía, cómo adoptar hábitos que beneficien al medio ambiente. Estos programas pueden realizarse en barrios, escuelas, parques, iglesias, grupos juveniles, juntas de acción comunal y diferentes espacios donde las personas se reúnan. A través de charlas, campañas, talleres, jornadas de limpieza, reciclaje, siembra de árboles y actividades educativas, la comunidad puede aprender que cuidar el ambiente no es una tarea lejana, sino una responsabilidad de todos. Además, cuando las personas participan juntas, se fortalece el sentido de pertenencia y el compromiso con el lugar donde viven. Todo esto nos enseña que cuidar el planeta no depende solo de los gobiernos o de las grandes industrias. También depende de nosotros, de nuestras decisiones diarias, de nuestros hábitos y de la conciencia con la que vivimos cada día. Por eso, al terminar este video, la invitación es clara.
No basta con aprender sobre el medio ambiente, también debemos poner en práctica lo que sabemos. Cada pequeño cambio cuenta, cada buena decisión suma y cada persona puede marcar una diferencia. Gracias por acompañarme en esta reflexión sobre la conciencia ambiental. Espero que este contenido no solo te haya enseñado algo nuevo, sino también haya sembrado en ti el deseo de cuidar, valorar y proteger nuestro planeta, porque la tierra es nuestro hogar y protegerla es responsabilidad de todos.